Bienvenidos sean todos el día de hoy, tanto queridos hermanos que están el día de hoy escuchándonos, por acá por YouTube, por Facebook. Bienvenidos sean todos los que nos están escuchando. Hoy día vamos a tener un tiempo bellísimo de adoración al Señor, un tiempo para escuchar su palabra, pero antes de comenzar, por favor no olviden de apagar sus celulares o desconectar el plan de datos. Todas las distracciones, por favor, aléjense de ellas. Y vamos a tener este tiempo así especial con nuestro Señor, con nuestro Dios. ¿Ya? Pero también para continuar, primero vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te damos las gracias por este tiempo que tenemos contigo, un tiempo para adorarte, para alabarte y este tiempo para escuchar tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, el día de hoy. Vamos a alabarte con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás el día de hoy aquí presente en medio de todos nosotros. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, y ahora más bien vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y vamos a recordar quién es nuestro Rey. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígalo así. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito
canción y cada nación te cantará. Y el Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Muy bien, y ahora vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 30. Y dice la palabra de Dios: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo. Y ahora vamos a escuchar el mensaje del día de hoy que nos tiene el pastor Alejandro Durán. Hola, ¿qué tal? Amada iglesia, buenos días. En esta mañana estamos una vez más juntos aquí para compartir la palabra del Señor. Es un gusto, es una alegría poder volvernos a ver después de varios días que no nos hemos visto con todos. En esta mañana estamos compartiendo el texto de Marcos, capítulo 3, versículo 20 al versículo 30. Y es un pasaje muy interesante que nos va a hablar acerca de ciertos
pensamientos que comienzan a aflorar de parte de la familia de Jesús y de los religiosos en contra del Señor Jesús. Y le he titulado este mensaje, Pensamientos Condenatorios. Estos pensamientos que encontramos aquí nos llevan a la condenación y no a la salvación. Y por eso, ahí donde estás, te pido que prestes atención, te pongas incómodo, en buen lugar, para poder compartir la palabra y tú puedas entender. Si tú no me entiendes, ya me das una llamada y dices, pastor, no lo entendí. Entonces, y podré predicar para ti solito otra oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí leyendo tu palabra, compartiendo con tus hijos, con tus hijas, con los amigos, Señor. Bendice, Padre, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús vivió y ministró en medio de una sociedad religiosa e incrédula. Una vez más le vuelvo a decir, el Señor Jesús vivió y ministró en medio de una sociedad religiosa e incrédula. ¿Incrédula en qué sentido? Que no creía verdaderamente en lo que Dios decía, no creían en el Señor Jesús. Muchos vieron al Señor Jesús, muchos escucharon al Señor Jesús, pero solo pocos estaban dispuestos a creer en Él. La cultura de la incredulidad es parte de la historia de la humanidad. La encontramos en el tiempo del Señor Jesús y también en este tiempo. Por ejemplo, por el año 1500, un italiano, un político llamado Maquiavelo, de ahí sale de ese pensamientos maquiavélicos, él dijo esto: piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Para generar toda una cultura en la política de la malicia, de la duda, no creer en la persona. Eso estaba en el tiempo de Jesús. También encontramos ese pensamiento filosófico que dice, dudar te hace sabio. Si tú no dudas, nunca vas a llegar a ser sabio. En la ciencia, tal vez, dudar te puede ayudar a salir de ciertas dudas o aclarar algunas cosas que no están todavía seguras. Como la vacuna, que ahora se está insistiendo que de todo deben ponerse, pero algunos dicen, pero todavía no hay seguridad si verdaderamente vacuna, porque dura 6 meses, 7 meses y después ya no. Entonces, es un experimento y muchos están dudando. Y entonces, en ciencia tal vez funciona bien dudar para poder conocer más. Pero también hay hombres que han pensado diferentes y han tratado de sembrar esa cultura de la incredulidad. Por ejemplo, han dicho, si quieres ser feliz, no confíes en todo lo que ves y no escuches todo lo que te dicen. Por ahí entonces encontramos a Maquiavelo, a los filósofos y a otros más generando esa semilla, esa conducta de incredulidad. Así es nuestra sociedad. Somos una sociedad de incrédulos, de maliciosos, de pensar mal. Así es. Ahora, la incredulidad en la fe cristiana. La incredulidad en Jesús te condena a vivir como un hombre perverso. Pero la fe en el Señor Jesús te ayuda a ser un hombre transformado y renovado. ¿Y cómo nosotros podemos estar cometiendo pensamientos condenatorios? Veamos 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, quiero decirte, un pensamiento condenatorio que encontramos en este pasaje es pensar que Jesús es solo un hombre. Sí, eso te lleva a la condenación. Pensar que Jesús es solo un hombre y nada más.
Cuando uno ve, por ejemplo, el versículo 20 y el versículo 21 del capítulo 3 que hemos leído en esta mañana, dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Interesante este pasaje que nos presenta Marcos, nos presenta otros evangelios también. Aquí vemos en esta parte al entorno cercano del Señor Jesús, a la familia saliendo para ir en busca de la persona del Señor Jesús y traerlo a casa. ¿Por qué salieron? Bueno, ya sabemos todo que Satanás es el engañador, el enemigo de Dios. Satanás se encargó de crear una mentira acerca de Jesús para ser oída y aceptada como verdad. Eso es lo que pasó. Y por eso cuando vemos aquí a la familia saliendo, ¿para qué salen? Dice, para hacerse cargo. ¿Y qué significa eso? Que literalmente es como ir a ayudar a alguien que está enfermo y tomarlo y regresarlo a casa. A veces cuando alguien está un poquito perdido por ahí, dicen, no, hay que buscarlo y regresarlo. Y eso es lo que han hecho. Miraron a Jesús como a alguien que estaba necesitado de ayuda y por eso fueron a buscarle. ¿Y cuál fue el diagnóstico que regaron por ahí a los alrededores de Capernaum? Bueno, dice que está fuera de sí. Marco dice eso, que está fuera de sí. Ahora, literalmente fuera de sí significa mentalmente desequilibrado. Eso es lo que regaron por ahí. Jesús está desequilibrado mentalmente. Jesús está loquito. Está haciendo cosas o diciendo cosas o haciendo cosas como loquito. ¿Por qué? Porque miraron a Jesús solo como un hombre. La familia de pronto escucharon los rumores y comenzaron ahora a tomarlo como verdad y salir en busca de Jesús, porque dijeron, Jesús no está bien, vamos a buscarlo, vamos a traerlo a casa. Ahora, ¿cuál fue el argumento que dice el texto? Es que tenían tanta actividad que no tenían tiempo para comer. Seguro que la familia dijo, Jesús no está bien, no está comiendo, está pasando tanto tiempo ahí con la gente y así va a terminar mal. Seguro tal vez se acordaron hasta de la Biblia cuando encontramos a Jetro diciendo a Moisés, así vas a morir rápido, porque estás todo el día atendiendo a la gente, vas a morir rápido. Tal vez ese pensamiento pasó por la familia y dijo, vamos a ayudar al Señor Jesús. Por eso cuando uno va a Lucas, capítulo 8, versículo 19, dice, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba. Salieron de su casa, fueron a buscar a Jesús y Jesús estaba tan ocupado y dicen los textos bíblicos que no pudieron entrar porque había mucha gente a su alrededor. La familia de Jesús no entendió la misión y el servicio de Jesús. Así es, no es la primera vez, sino cuando uno lee, por ejemplo, Lucas 2:48, Jesús se había quedado en el templo y en Lucas 2:48 dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Le dicen los padres. Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia, desesperados. Y Jesús ahí dio esa respuesta maravillosa, ¿no? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya a temprana edad Jesús estaba consciente de lo que tenía que hacer, pero la familia no entendía al Señor Jesús. Como muchos padres no entienden a sus hijos cuando quieren servir al Señor y le dicen, no, hijo, no descuides tu carrera, primero termina tu carrera. O algunos no, cásate y tenga un buen trabajo para poder recién servir al Señor. La familia de Jesús no entendía al Señor Jesús y ahora están saliendo a buscar al Señor Jesús. Y cuando dice el texto que Jesús estaba fuera de sí, yo me imagino cuando la gente comenzó a pensar que Jesús estaba medio desequilibrado mentalmente, tal vez algunos llegaron a pensar, si Jesús está por ahí, no se acerquen.
Sí, eso puede haber pasado. No se acerquen de lejitos nada más. Las personas que conocían a Jesús, en un punto llegaron a tratar a Jesús como alguien que no estaba bien. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 57. Dice, se escandalizaban a causa de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Está hablando en Nazaret. Jesús había regresado a Nazaret y la gente estaba escandalizado de lo que Jesús estaba haciendo y por tanto ahora decían, este está fuera de sí. Jesús estaba cumpliendo su misión como ese médico del alma, esos hombres y mujeres que necesitaban sanidad para su alma, y Jesús estaba tan ocupado porque había tanta gente con mucha necesidad. En otra parte dice que la gente estaba dispersa, desamparada, como ovejas sin pastor, y él tenía compasión por cada uno de ellos. Jesús no estaba fuera de sí. Estaba Jesús ocupado como los médicos que han estado trabajando en este tiempo de la pandemia, cuando había mucha gente enferma, las clínicas, hospitales, las camas abarrotadas de pacientes, y había médicos que salían con el rostro, con la marca de la mascarilla, porque estaban trabajando sin parar. Había mucha necesidad. De igual manera, en el tiempo de Jesús había mucha necesidad y Jesús estaba feliz sirviéndoles a todas las personas, pero las demás personas no entendieron el ministerio del Señor Jesús. Jesús nunca estaba fuera de sí, Jesús siempre estaba sobrio, siempre estaba ecuánime, y aún cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, nunca perdió la sobriedad. Ahí están las famosas 7 palabras de la cruz, palabras dichas en su momento de la manera correcta y con el mensaje bien claro. Ahí, golpeado con los clavos, con la espina, sangrando, estaba con sobriedad. Tanto era su sobriedad que pudo entregar su espíritu y en el momento que él quiso salir de este mundo. Por eso, mis hermanos, dice Pablo, cuando uno lee, por ejemplo, 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y ahí están incluidos la familia de Jesús, están incluidos los amigos de Jesús, los conocidos de Jesús, los religiosos mirando a Jesús como una persona fuera de sí. Jesús es el hombre que nació para servir a los pecadores, muriendo en la cruz. Eso nunca debemos olvidar, siempre debemos tener claro, Jesús es más que un simple hombre. Él ha venido para vivir y morir en la cruz y salvarnos de esta manera. En segundo lugar, el otro pensamiento que nosotros podemos tener y afectarnos personalmente, espiritualmente, es pensar que Jesús no puede salvarte. Ese es otro pensamiento condenatorio, pensar que Jesús no puede salvarte. Miren ustedes en Marcos capítulo 3, el versículo 22, dice el texto, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos hermanos? Hombres que habían ido especialmente desde Jerusalén, del templo, hacia Galilea, y para ver a Jesús, y cuando ven a Jesús dicen, lo que él está haciendo no es normal, es anormal. Y lo que él está haciendo es algo que solamente Satanás puede hacer. Que podríamos decir, qué chistositos se creían. Pero más que chistositos, estaban mostrando su ignorancia, su necedad espiritual en ese momento. Ahora, por eso, los escribas están hablando de Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Por qué están hablando así? Mateo nos explica un poquito más qué es lo que había pasado.
Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23 dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Ahí está el punto. Le dije en primer lugar, es que la gente comenzó a mirar a Jesús como un simple hombre, el hijo de David, el hijo de José y María. Y ahora vienen los religiosos diciendo, este no es lo que les va a ayudar a ustedes. Este está actuando de parte de Satanás. En otras palabras, los comentarios de los escribas son comentarios de rechazo hacia la persona de Jesús. Y de paso es un rechazo a la obra de salvación del Señor Jesús. Salvación significa liberación, liberación del pecado, liberación de Satanás, liberación de la muerte, liberación de la condenación eterna. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Es liberando al alma de la influencia de las posesiones demoníacas. Porque es parte de la salvación, pero no entendían ellos. Por eso que estos judíos dijeron, así no es. Y cuando uno llega a pensar así, simplemente está diciendo, así yo no me quiero salvar. Los comentarios deshonestos de estos hombres no están diciendo la verdad. Ellos con su comentario, al decir que Jesús echa demonios por Belcebú, ¿qué es lo que están haciendo? Están sembrando la semilla de la duda y generando una confusión en otras personas. Y esos comentarios deshonestos que generan duda, que generan confusión, afecta a otros que quieren verdaderamente acercarse a Dios. Y mucha gente tal vez escuchó más a los comentarios de estos escribas que verdaderamente de mirar y escuchar al Señor Jesús. Sí, por eso más adelante vamos a encontrar aún a los discípulos con este problema de confusión. Los religiosos tenían los ojos vendados, pero ellos creían que estaban ahí para guiar a la población, para guiar a Israel en el camino de Dios. Pero no saben que estaban siendo usados como títeres de Satanás en ese momento. Estaban ahí como loros que repiten nada más lo que han escuchado. Satanás era el líder que los guiaba a ellos y ahora ellos simplemente estaban repitiendo. Y eso es lo que afecta a muchas personas. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, el versículo 14 dijo, dejadlos, son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Satanás estaba detrás de los escribas y los escribas estaban influenciando a las personas y tratando de confundir a mucha gente para que no puedan confiar en Jesús, para que no puedan mirar como su Señor y Salvador al Señor Jesús. Los escribas solo tenían una suposición, pero lo estaban expresando con una afirmación. Y esa es la estrategia de Satanás con Eva, por ejemplo, en el Edén, de generar duda y después le dijo, no vas a morir. Afirmación. Y ese mismo principio o esa misma estrategia están usando ahora de generar duda, confusión y error. Esa forma negativa de pensar sobre Jesús se ha ido regando a través del tiempo hasta nuestros días. Por eso cuando uno va, por ejemplo, hasta la cruz 3 años más adelante, 1 año más adelante, va a la cruz del Calvario donde Jesús está crucificado. Miren ese pensamiento de las personas. En Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Se estaba condenando a sí mismo. Estaba pensando que Jesús no podía salvarle, que Jesús no podía salir de esa cruz. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús como un simple hombre. Pensaban que Jesús no podía salvarle ni a él tampoco. El orgullo
y el egoísmo de los escribas no les ha permitido reconocer a Jesús como el Mesías, ni valorar la obra de bien que él hacía. Cuando dicen que Jesús echa fuera demonios por Belcebú, Belcebú significa el señor de las moscas o el señor de las lluvias, de las montañas, como lo consideraban los egipcios. Los judíos estaban tratando despectivamente al Señor Jesús. Y de esta manera estaban rechazando al Señor Jesús. Pero no solamente estaban rechazando al Señor Jesús, sino que estaban ofendiendo al Padre y también al Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos en la salvación, en la creación del ser humano. Por eso en Marcos capítulo 3, versículo 30, ahí nos da una pista más para entender a dónde iba el comentario cuando decían echa fuera demonios por Belcebú. Marcos capítulo 3, versículo 30 dice, porque decía tiene un espíritu inmundo. Por eso le dije que estaban diciendo la fuente de poder que Jesús tiene es Satanás y la fuente de poder era el Padre. La fuente de poder era el Espíritu Santo. Ahora están rechazando a los tres. Que el Señor Jesús nunca se valió de los poderes demoníacos. El Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Vino para derrotar a Satanás. Él siempre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando uno lee, por ejemplo, Lucas 4:1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo le ha guiado en todo su ministerio en la cruz del Calvario y el Padre lo ha levantado de la tumba. Por tanto, el Señor Jesús nunca se valió de poderes oscuros, poderes ocultos. Él vino a destruir los poderes ocultos, pero ahí el comentario hace esto está haciendo por Belcebú. Pensamientos condenatorios. Los escribas no conocían cómo es el poder de Dios, pero sí cómo es el poder y la estrategia de Satanás. Y por eso ellos lo eligieron a Satanás como su padre. El Señor Jesús tuvo que descubrirlos como tales a ellos. En Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Ellos estaban siendo usados por Satanás diciendo que Jesús está actuando de parte de Satanás. Esa es la gran mentira de Satanás. Satanás es muy astuto para engañarnos, para confundirnos. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, Jesús ha venido para salvarnos. Pero el hombre no lo entiende. Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así es. Y nosotros a veces estamos todavía con esa cultura de la incredulidad. Los escribas eran buenos para hablar, buenos para, tal vez para hipnotizar con sus palabras. Eran buenos agitadores, así más o menos como los sindicalistas que hay en nuestro país. Esos sindicalistas que salen y hacen sus marchas, sus mítines, destruyen. Son buenos para eso. Pero cuando llegan a la administración, son malos para administrar, cometen tantos errores. Y eso lo podemos ver nosotros como peruanos en estos días. Muchos sindicalistas ahora están administrando en el gobierno y están cometiendo muchos errores. Pero ellos eran buenos para agitar. El Señor Jesús tuvo que exhortarles a estos hombres a que pudieran ser verdaderamente justos, honestos, si verdaderamente querían actuar bien. Un día, ¿sabe qué le dijo el Señor Jesús? Muy bien, ustedes me hablan del César, me hablan de Dios, me hablan de impuestos. Bueno, le dijo, si quieren ser justos, den al César lo que es del César y a Dios lo que es el de Dios. Aquí no le estaban dando el lugar a Dios, simplemente le estaban dando el lugar a Satanás. Jesús no ha venido para confundir
sino para librarnos de toda confusión. El tercer pensamiento condenatorio es pensar que Jesús no puede con Satanás. Le dijo, el primero es pensar que Jesús es solo un hombre. Hasta la familia pensó en esto. En segundo lugar, pensar que Jesús no nos puede salvar porque no está obrando de parte de Dios. En tercer lugar, es como que pensar que Jesús no puede con Satanás. Llegar a entender que Satanás es poderoso, es grande, que domina, como muchos piensan ahora, ¿no? Así va a ser siempre y así va a continuar el mundo, en violencia, en maldad. Este mundo va a acabar porque Jesús lo dijo. Por eso el Señor Jesús primero ve a su familia llegando, después escucha los rumores de los escribas y ahora se acerca a los discípulos, a los suyos, porque los discípulos también, como estaban entrando y saliendo, seguro que escucharon y algunos han estado comentando. ¿Y qué es el Señor? Se detiene para poder ayudarles. Miren ustedes en el versículo 23. Dice, y llamándolos, junto a sí les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y ahora el Señor Jesús no se acerca a la familia, no se acerca a los escribas, se acerca a los suyos porque habían sido afectados de alguna manera por los comentarios que venía de afuera. Su familia lo dejó esperando afuera, pero ahí sí se concentró en los suyos. Hay un hombre de apellido Goebbels que trabajó para el gobierno de Hitler en Alemania. Él fue un aliado de Hitler y él fue un propagandista así clave en el gobierno de Hitler. Y él acuñó esta frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y eso usaron los alemanes para seguir anunciando que estaban ganando la batalla, pero al final nos damos cuenta que estaban perdiendo. Y eso es lo que quieren hacer los escribas, generar mentiras para que las personas puedan llegar a creer que Jesús no puede salvarles, que Satanás no puede ser ganado. Parece que los discípulos empezaron a creer ese rumor y ahora Jesús los toma a cada uno de ellos para explicarles. Por eso cuando uno va, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versículo 66, Juan capítulo 6, versículo 66, dice así: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La duda, los comentarios que iba apareciendo no afectó a Jesús, pero a los discípulos que estaban en formación les ha generado confusión y algunos comenzaron a dar un paso atrás. Como muchos de ustedes, mis hermanos. Tal vez algunos están preocupados, le ha dado tal vez a algunos el COVID, otros tal vez han perdido su trabajo, otros tal vez están ahí empezando la vida cristiana y de repente su papá se enfermó, su mamá se enfermó y dices, antes no me pasaba esto y ahora que he empezado a leer la Biblia, acercarme al Señor, mira lo que me está pasando. Y por ahí sale el mensajito: estás traicionando tu religión. Y como estás traicionando tu religión, entonces te está castigando Dios. Lo mismo que estuvieron hablando los escribas, ese mismo comentario sigue apareciendo hoy en día. La fe es muy fácil de debilitarse en una persona que dice creer en Señor. Así es muy fácil, mis hermanos. Aun cuando tengas años de creyente, te es muy fácil debilitarte. El otro día hablaba con una persona y me decía, pastor, a su esposo le dio COVID. Y me decía, pastor, yo estaba asustada, confundida. Y cuando usted me habló y me mandó un versículo, me hizo despertar para verdaderamente volver a creer en Dios. Sí, la fe es muy fácil de debilitarse. Uno se descuida un poquito y se va debilitando. Por eso, Tomás, el discípulo conocido del Señor Jesús, cuando le dijeron, murió el Señor, Tomás se salió, se fue, y le dijeron, el Señor ha aparecido. Y Tomás dijo, literalmente dijo esto en Juan 20, 25, pero él les dijo,
si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto en el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Se dan cuenta? 3 años con el Señor Jesús y ahora debilitado en su fe. ¿Por qué? Porque algo no cuadró en su razonamiento, en su entendimiento y los comentarios que he escuchado seguro por afuera. Jesús por eso se preocupa de explicar a los suyos y no a los demás. Ahí en el versículo 24 y 25 dice, y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? Le está diciendo a los discípulos, hay un serio peligro que ustedes se anden divididos, tanto en la casa, en la familia. No podemos estar divididos, tienen que estar unidos. El principio de la unidad está ahora poniendo Jesús con sus discípulos. Pero también le hace ver otra cosa. Le dice en el versículo 26, y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y le dice, el principio es que ustedes deben estar unidos y no divididos, porque ya había cierta confusión, unidad. Y en segundo lugar, les advierte del peligro de estar divididos, porque dice, va a llegar a su fin, van a terminar mal, lejos de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos estar unidos, pensando en un solo Cristo, en una sola salvación, en una sola manera de encontrar perdón de parte del Señor Jesús. No podemos tener muchas cosas diferentes. Como dicen algunos, no todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente les habló del principio de la unidad, del peligro de la división, también les habló acerca del poder superior de Dios sobre Belcebú. Y ahí en ese momento, en el versículo 27, miren ustedes, el versículo 27 dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Qué le está hablando el Señor Jesús? El Señor Jesús le está diciendo el poder de Dios es más grande que el poder de Belcebú. Así le está afirmando y le va a demostrar más adelante que Él está actuando con el poder de Dios. La manera como obra el poder de Dios para salvarnos es derrotando a Satanás, le está diciendo. Por eso en Mateo capítulo 12, versículo 28, encontramos este versículo relacionado con esto. Dice, pero si yo expulso de los demonios por el Espíritu de Dios, dedo de Dios, dice Lucas, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso fue la aclaración de Jesús hacia los discípulos para sacar toda duda, toda confusión que venía de afuera, de otras personas. Mis queridos hermanos, Jesús con su muerte ha abierto un camino para el cielo para que nosotros podamos entrar allá. Jesús cuando empezó su ministerio, el diablo se acercó y le dijo, ¿tú quieres salvar a todos? Bueno, yo te lo puedo entregar. El diablo está diciendo como me pertenecen a mí. Todo este reino que ves aquí es mío. Si quieres te lo entrego. Así le ofreció a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido para atarlo, derrotarlo y destruirlo. Ese es el poder que yo tengo. El diablo no tiene nada suyo. El diablo ha perdido dominio con la llegada del Señor Jesús. Pero el pensamiento que todavía hasta ahora sigue dando vueltas en el mundo, en las casas, en las mentes de las personas, es ese pensamiento que el mal y el bien existen y eso siempre va a existir y por tanto, entonces el pensamiento que Jesús echa demonios por Belcebú, todavía el mal mayor
con el mal menor están peleando. Miren ustedes esa película que ustedes seguro que ya vio, porque es una película que ha salido hace poco, se llama Shang-Chi. Creo que estoy pronunciando bien o mal, no sé. La leyenda de los 10 anillos. ¿Qué es lo que hace esa película? Presentar el bien y el mal en continua lucha, como el pensamiento oriental, el yin yang. Ahora, ¿qué le dice la mamá? La mamá le dice al hijo, tú eres un producto de todos los que vinieron antes que tú, el legado de tu familia. ¿Qué le está diciendo la mamá al hijo? Le está diciendo, de todas tus generaciones pasadas, tú eres el resumen y la continuación. Tú vas a tener que continuar. Todo lo que hemos aprendido antes, eso ha venido hacia ti y de ti va a seguir continuando los secretos, los poderes. ¿Y quién gobierna este mundo? Es Satanás y con todos sus demonios. Y por tanto, si tú te centras en esto, vas a pensar o querer continuar en lo mismo de antes. Jesús nos presenta al diablo atado, derrotado y condenado. Ya no somos esclavos, sino libres por Jesucristo. Pensamientos condenatorios. Pensar que Jesús es solo un hombre. Pensar que Jesús no puede salvarme. Pensar que Jesús no puede contra Satanás. Y por último, pensar que yo no voy a ser condenado. Creo que ese es mejor. El pensamiento es pensar que yo no voy a ser condenado porque yo estoy bien. Y ahí es donde Jesús ahora sí les da una afirmación, una advertencia, una exhortación a sus discípulos. Leamos el versículo 28 y 29. Dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Ahora ya vemos a los discípulos recibiendo una advertencia firme acerca del peligro de creer en mentiras y de no mantener sus convicciones acerca de la salvación. La base para salvarse es el perdón. Y para ser perdonado, uno necesita reconocer que es un pecador. ¿Y cómo uno puede reconocer que es un pecador? Solamente por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es un pecado imperdonable? Porque si tú rechazas al Padre, entonces ahí todavía tienes la opción del Hijo que viene a hablarte, a morir en la cruz. Y tú rechazas al Padre, rechazas al Hijo, y ahora rechazas al Espíritu Santo, ya no tienes quien te convenza de pecado porque tú rechazaste todo. Ya no tienes opción de poder entender. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto, como dijo Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay corrientes de pensamientos contrarias a las palabras de Dios, contrarias a las palabras de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo, que es una persona, dicen, eso es como una energía, como una corriente eléctrica, nada más. Y así están rechazando al Señor Jesús, porque el Señor Jesús para ellos no es Dios. Es un Dios, pero no es todopoderoso, solamente poderoso. Ahora, eso, la parte religiosa, podríamos decir, de la parte de los escribas. Pero hay hombres que tienen talento para cantar, como el español Alejandro Sáenz. Mira lo que expresa en su comentario. Dice, no tengo tiempo de arrepentirme por nada. Lo hecho está, a seguir adelante. Orgullo. Y piensan que están ellos con toda su razón. Y Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Jesús habló del pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Rechazar al Espíritu Santo.
¿Y por qué ya no tienes perdón? Porque ya no hay más quien te pueda ayudar a reconocer tu condición pecaminosa. Si el Espíritu Santo no obra en tu mente y en tu corazón, nunca se va a iluminar esa mente nublada. Nunca se va a sensibilizar ese corazón de piedra. Y tú dirás, entonces yo no tengo la culpa. No, la palabra la escuchas, la palabra la lees y por tanto tú decides rechazar o aceptar. El pecado imperdonable que aquí se menciona no es un simple rechazo, es el acto consciente, voluntario, continuo de rechazar a Jesús, de rechazar la palabra de Dios y pasar por alto. Eso es rechazar la salvación. Rechazar a Jesús es despreciar el cielo y optar por el infierno. Pensamientos condenatorios continúan. Por ejemplo, alguno dice, no, yo creo en un Dios de amor y un Dios de amor no te puede llevar a la condenación porque es un Dios de amor. Es un Dios humanizado. Algunos dicen, no, el infierno es aquí y aquí acaba todo. Ese es un pensamiento limitado, humanizado. Son mentiras, pero la Biblia, las culturas, los testimonios personales nos pueden decir que la vida con Cristo es diferente, que la vida con Cristo es completamente nueva. Quiero terminar en esta mañana diciéndote, el diablo te miente y te hace creer que no hay condenación. El diablo te ayuda para que rechaces la salvación. Jesús te dice cómo encontrar la salvación completa. Quiero leer 2 versículos para terminar en esta mañana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si tú has optado por el Señor Jesús y quieres tú encontrar la vida abundante, la salvación, y quieres tú salir de este mundo de pecado y confusión, y has tomado la primera decisión, te voy a leer ahora otra cita bíblica para que tú sigas adelante. Lo que Dios le dijo a Lot en Génesis 19:17. Le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amigo, hermano, si has decidido seguir a Jesús, no mires atrás. Siga adelante, huye por tu vida antes que perezcas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por haber podido estar escuchando este tiempo de alabanza, por haber participado, por haber cantado a nuestro Señor y por haberle escuchado. Ese mensaje que a todos nos ha llegado al corazón. No se olviden, hermanos, de que muy pronto, el domingo 5 de diciembre, estamos retomando nuestros cultos presenciales a las 10 de la mañana. Así es que todos sean bienvenidos a la Iglesia China, Avenida Brasil, cuadra 28. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mí.